¿Qué onda, Arturo? ¿Cómo está la Vaina por allá en Astana, en Kazajstán, o eso es más allá de Aquisistán, o de donde están, o Mayajestán. Verga, porque usted sí está lejos, hermano. Pero bueno, no queda de otro sino echarle pichón. Hoy es 12 de diciembre del 2023. Son las 10:25 de la mañana y esta semana, pues, se inicia con eventos que parece muy importante observar lo sucedido en la toma de posesión del señor Milei en Argentina. Primero, lo sobrio del evento. Segundo, la custodia era de un tropel de gente, pero puros individuos vestidos de civil. Lo tercero es que los militares que se observaron en las tomas, bien sea o estaban a caballo, vestidos a la usanza antigua de los húsares de la época del general San Martín, o dándole parte y novedades en el Palacio de la Casa Rosada, o en algún otro evento haciendo alto y frente cuando pasaba el presidente de la República. Pero más allá de eso, lo que vimos en Argentina es un cambio de gobierno, un cambio de poder civilista y civil. Fíjese que apenas cuando llega al Palacio de la Moneda es que aparece un general con un traje blanco y pantalones negros, que era el que le acompañaba, pero el presidente no tenía ni escoltas militares atrás, no tenía decanes, no tenía casa militar y una cabeza de huevo. El tipo andaba era con la vicepresidente y la que sí es un perro de presa, que es su hermana, la señora Karina, que es el jefe, que es el que dirige el juego. Y por supuesto, un viejito que había sido canciller de la Argentina, que lo habían tirado al pajón y que fue la persona que actuó como maestro de ceremonias para todo lo que podía hacer el presidente y que cumpliera a rajatabla y con rigurosidad lo que establece el protocolo y la normativa de la República Argentina. Eso es una de las cosas que fueron muy importantes. Segundo, a pesar de que había militares en el recorrido, usted nunca escuchó por un parlante, atención, permiso para freír un bistec, nada de esa pompa, no había pompa militar. Los militares estaban, pero no eran los protagonistas. Los protagonistas era el poder civil electo por el pueblo. Cosas para tomar nota y aprender nosotros por estas tierras. Lo otro que fue muy interesante es que al tipo le importó un coño la autoridad que desempeñaban los invitados. Los invitados eran del presidente y les daban trato de dignatarios, estuviesen o no investidos de autoridad. Le dieron trato preferencial al señor Bolsonaro, le dieron trato preferencial al señor Macri, al señor Abascal, al señor Víctor Orbán, que ese sí es jefe de Estado, al señor Zelensky, que es jefe de Estado, pero en general fueron los invitados del presidente que le dieron trato de dignatario, mala leche lo que representaran. Y el gallego huevón de Feijóo se lo pierde él por pajudo, por tibio, y por eso es que está perdiendo su país, por imbécil. Sanchinflas, que se lo coman los gusanos, ahí tiene tremendo chicharrón, porque resulta que no le gustó cómo actuó el marqués de Galapagar y le mandó a recoger el chiringuito que le tenía la Guardia Civil para que le cuidaran el palacete, y ahora se tendrá que calar la rechera y el mal aliento de ese sarnoso y hediondo de Pablo Iglesias con la bruja, la madre de sus hijos, la exministra. Pero también lo otro interesante es el acto religioso en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, que además tuvo la participación de las diferentes culturas religiosas que hacen vida en esa nación. Y para eso invitaron a un obispo, a un cura anglicano, a un pastor evangélico,
a un rabino y a un imán, que de paso el imán estaba más asustado y perdido, pobrecito el muchacho, porque intentó hacerlo bien, pero el carajo cuando se dirige al presidente le dice: presidente electo, mira, cabece huevo, se te olvida que el carajo ya había sido juramentado como presidente. La calificación de presidente electo no vuelve a aparecer sino hasta dentro de 4 años que vuelvan a existir unas elecciones. Pero bueno, todo eso se perdona porque la cara de asustado y además que el honor que le significaba estar enfrente del presidente, pues era bien interesante. Pero sobre todo mucha significación en los discursos de los diferentes actores religiosos y sobre todo abogando por la prosperidad de la República Argentina, por el Estado de Derecho, por la generación de empleo, por la moralidad, la dignidad y que no se voltee ni se pase la página con respecto a la impunidad. Lo otro que es interesante es que de una vez nombró un gabinete con 8 leones afeitados, de los cuales trae unos actores que vienen del mundo privado, otros actores políticos que vienen del mundo del señor Macri y los puestos por él, pero solo queda desearle el mejor de los éxitos y la mejor de las suertes a la República Argentina por la decisión que tomaron, y ahora vendrá lo que es el ejercicio del poder. Por cierto que apareció un mamarracho comunista, sarnoso, kirchnerista, que lanzó por ahí una botella para pegársela al presidente y se la metió en la cara a un comisario que es uno de los custodios. Parece que ese sarnoso ya lo agarraron. Ojalá y ese comisario se pueda ir al cuartelito donde tengan esa pecueca y le entre a coñazo a ese maldito para que respete, para que sea serio. Porque una cosa es que el presidente Milei no le sale y otra cosa es que este comisario se la tiene que cobrar, porque en pelea larga y desquite, y por supuesto que le metan unos 20 años y le frían en aceite para que sea serio. Pero además entonces vemos cómo eso evoluciona a nivel global y vemos que ninguno de los actores venezolanos se ha expresado claramente con lo que significa el cambio político en la Argentina. Y eso es triste. Primero porque, bueno, de el G4, G15 y G-Mugres no digan nada nuevo bajo el sol. Pero creo que la señora ha perdido una tremenda oportunidad de fijar posición con respecto a lo sucedido en la Argentina. Porque si ella está invocando de que Venezuela tiene que ir para un cambio liberal, conservador, respetuoso del Estado de Derecho, y no se alinea con quien está marcando la pauta para Hispanoamérica, entonces está actuando de forma soberbia, de forma ignorante o por estupidez de sus asesores o todas juntas. Pero creo que perdió una tremenda oportunidad de decir algo interesante. Pero lo otro que vemos es que al día de hoy todavía la señora no termina de precisar en su discurso qué va a hacer de la vida de sus colaboradores. Porque con el cuento de estar invocando el argumento electorero a rajatabla, le van a rebanar su equipo. ¿Y qué pasa? Al señor Alviares, al señor Urruchutú, a la señora y al señor ese que era de Súmate, va a dejar que se los pongan presos y que los desaparezcan del planeta y que cambie el equipo y nombra nuevos y yo sigo. Yo creo que tú no puedes dejar votado a tu equipo y menos a los carajos que han sido patria o muerte. Fíjese que lo mismo han hecho a lo largo del tiempo. Esa es la fórmula castrista aplicada por los sarnosos chavistas durante 25 años, aplicado por Ortega y aplicado en todas partes, que es rebanarle el equipo al líder. Y eso es terrible y eso no pinta bien. Pero más allá de eso, ¿cuál es el otro déficit que tenemos al día de hoy? La señora Machado no termina de plantear claramente su visión, sobre todo cómo va a ser para generar empleos. Insisto, muchas generalidades, pero no hay precisión. Y tal vez la razón por la que no haya precisión
es porque todavía no terminamos de entender que Venezuela como concepto es el territorio, el gobierno y su gente. Ahora la pregunta es, ¿qué es un venezolano? ¿Quiénes son los venezolanos? ¿A quién quieres gobernar? ¿Qué quieres hacer durante ese gobierno y cuáles son las expectativas para con esos ciudadanos? Porque a veces pensamos idílicamente que Venezuela o los venezolanos fuimos aquel grupo etario que en la década de los 80 tratamos de echar para adelante en un país con una economía difícil, pero donde la gente salía a echarle bolas. Luego en la década de los 90 se nos plantearon cosas terribles al hablar de la descentralización y además de que la oferta política y el paquete de Pérez mal planteado, porque tenía buenas intenciones, pero mal planteado y mal vendido, nos trajo después los golpes del Sambo, que fueron la piedra filosofal por la cual después llega el viejito llorón de Yaracuy junto con los not ables, los notables o los incapaces traducidos del inglés. Pero todo ese desastre es la Venezuela de hoy. ¿Quiénes somos los venezolanos? Porque hay varios tipos de venezolanos. Hay el venezolano que es un español convertido, bien sea puro o mestizo a raíz de la independencia. Hay el venezolano que comienza a emigrar al país luego de los pogromos que hacían los rusos y las matanzas del Imperio Otomano, y aquí empezaron a llegar ese poco de árabes, cristianos y musulmanes y judíos huyéndole a esa vaina. Después tenemos los venezolanos que migran al país a raíz del gobierno de Juan Vicente Gómez, cuando se produce la apertura económica y la inversión petrolera y empiezan a llegar individuos que se quedaron en el país, pero que eran de descendencia norteamericana por aquello de que eran colaboradores de la industria petrolera. Después, a partir de López Contreras y Medina Angarita, se produce la migración de personas que asumieron Venezuela como su república, pero que le venían huyendo al holocausto o a los desastres de la Segunda Guerra Mundial, tanto los aliados como los del eje, como las víctimas, como todos, porque aquí llegó de todo. Y esos también son venezolanos, porque decidieron que esta fuera su patria. Después entonces tuvimos una migración de gente que seguía saliendo de Europa por la peladera de bolas y que asumieron Venezuela como su república. Después entonces tuvimos la migración de individuos de América del Sur, cuando en el planteamiento del quinto plan de la nación, Venezuela, en vez de ser un sitio para venir a trabajar, fue un sitio para venir a recoger golilla. Y entonces por eso vimos que una migración muy importante de gente que vino fue por la limosna y que después le dieron papeles para que votaran. Y después entonces tuvimos la migración de lo que hizo el sarnoso del infeliz Sambo de Sabaneta, cuando le dio papeles a más de 8 millones de individuos que lo que querían era cobrar el cupo Cadivi y para eso le daban el voto. Además, sumado a la trampa macabra que habían montado con las maquinitas de Smartmatic. Entonces, al día de hoy, ¿cuántos de esos diferentes lotes de migrantes son venezolanos? ¿Cuántos de esos se quedaron? ¿Cuántos de esos se fueron? ¿Cuántos de los que quedan aquí son venezolanos de más de 4 o 5 generaciones? Entonces, después de que usted evalúa todo eso, tiene que ver es qué ha quedado en Venezuela y cuál es la calificación intelectual y el adiestramiento y la instrucción que tengan esos venezolanos para la reconstrucción del país. Porque todo el mundo habla del plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho y la formación de un talento venezolano, que era una vaina rechísima. Sí, pero vaya a revisar dónde están los becarios de Gran Mariscal de Ayacucho.
La gran mayoría o está en Estados Unidos, o está en España, o están en Chile, o están en Colombia, o están en México, pero no están aquí. Entonces, ¿con qué se va a reconstruir el país? ¿Cuál es el grupo profesional que queda? ¿Y cuál es la visión que se va a hacer? ¿O es que acaso no se ha terminado de entender que la reconstrucción del país pasa por hacer una apertura clara, por plantear un conjunto de leyes y permitir que quien tenga el capital, la tecnología, el mercado y el talento venga a invertir aquí con unos impuestos que sean agradables, es decir, que sean muy bajos, con aranceles bajos, para que esa gente venga a hacer producir las riquezas que tenemos en la tierra y en el subsuelo nacional, para que pueda crecer una nación y se generen los empleos. Entonces tenemos que entender que el problema de la reconstrucción venezolana no pasa necesariamente por los venezolanos que quedamos aquí, sino que la reconstrucción venezolana pasa por permitir la inversión del que tenga los reales y el que se vea suficientemente atraído a venir a invertir en Venezuela, y entonces esos venezolanos que quedamos aquí podamos participar en la inversión de esta gente y así ser prósperos. Esas definiciones son las que le faltan a la señora evaluar y decir al día de hoy, porque creer que nos vamos a endeudar otra vez por 70.000 millones de dólares más para reflotar PDVSA, que no sirve para una mierda, para darle empleo a 20.000 personas, que el grueso de los que servían se murieron, se fueron, no volverán, y los que quedan aquí no sirven para esa mierda. Entonces, ¿qué es lo que está claro? Que los únicos que están echándole bolas en Venezuela con lo que hay, con lo que está, es los que están trabajando en el campo produciendo comida, y sobre esa gente es donde hay que centrar la construcción de el Estado de Derecho y la carga fiscal, para que esta gente pueda invertir y hacer crecer sus fondos, sus fincas y las industrias manufactureras aguas abajo del producto de la tierra. Porque el que siga creyéndose paz con el cuento del petróleo está equivocado. Bueno, mi hermano, se me cuida por allá, y ya sabe, a la hora de que se le vibre mucho el avión, apriétese el cinturón y póngase el chaleco salvavidas, porque uno no sabe si eso servirá para algo, pero bueno, de algo de esperanza hay que tener. Un abrazo, chao, chao. Pollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una. A la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una.